Hola, buenos días. Espero que hayan tenido un buen comienzo de semana. Estamos aquí nuevamente para hablar un poco más de nutrición. Habíamos quedado con la frase del señor Quevedo que decía que el rico come y el pobre se alimenta. Y la mitad de la gente que ha contestado la pregunta de sobre qué alimento o grupo de alimentos se refería, la mayoría pensó que era el pan, porque realmente en aquella época el pan integral era el que consumía la gente pobre y los ricos consumían el pan blanco. Pero hay otro grupo de alimentos los cuales no eran fácilmente asequibles para los pobres, que son el grupo de las carnes, pollos, pescados. Eran muy difíciles, eran carísimos de conseguir también por la población pobre, es decir, no se comía carne todos los días. Entonces hoy hablaremos justamente de esto, de las proteínas. Las proteínas son el grupo más importante dentro de lo que es el consumo alimentario, puesto que las proteínas son las que van a generar todo lo que son las estructuras moleculares de nuestro organismo, es decir, las defensas, las enzimas, las hormonas, los órganos, la sangre, la musculatura, los tendones, etc. Entonces, las proteínas las tenemos que consumir a través del grupo de proteínas, de alimentos que aportan las proteínas, que son básicamente las carnes. Ahora vamos a hablar un poquito de esas proteínas. Esas proteínas son unos compuestos que tienen dos estructuras, unas que se llaman fibrilares o globulares. Entonces, las fibrilares es como este collar, una cadena de moléculas, unas pegadas a otras. Esas moléculas, cada de estas bolitas, en el caso de las proteínas, representarían un aminoácido. Entonces, las proteínas es el conjunto de aminoácidos que están unidos unos con otros, que una vez que entran al sistema digestivo por la boca, son degradados en cositas, en aminoácidos, es decir, en unas partículas más pequeñas para que el cuerpo pueda utilizar ese aminoácido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que con esto quiero decir que es una fórmula compleja. ¿Cuáles son las proteínas, por ejemplo? Las podemos encontrar en forma de fibras, ¿vale? Que las tenemos en las carnes, pollos, pescados, o las podemos encontrar en forma de glóbulos, que son las que están en la leche, en los quesos, en los yogures. Entonces, estas son el tipo de proteínas que nosotros debemos consumir. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el grupo de leguminosas, lentejas, garbanzos, guisantes, los cereales, también aportan proteínas, pero esas son proteínas lo que le llaman de bajo valor biológico. Es decir, las proteínas se clasifican en alto valor biológico. ¿Por qué? Porque tal como se consumen, el cuerpo los puede utilizar para hacer todo lo que es las hormonas, las musculaturas. Existen las de bajo valor biológico, que son las que vienen de los cereales, de las leguminosas y de frutas y verduras, que el cuerpo necesita trabajar un poquito más para poder obtener todos los nutrientes esenciales. Esto quiere decir que el tema de los vegetarianos que no consumen ningún tipo de proteína de origen animal, que son las de alto valor biológico, ¿le falta proteínas? No, porque se ha descubierto que si nosotros mezclamos coherentemente los vegetales, es decir, una leguminosa con, por ejemplo, con un cereal, vamos a aportar la misma cantidad de aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo. Todo es saber combinar adecuadamente los alimentos. Entonces, ¿qué otras características? Las proteínas, básicamente, tienen un proceso de digestión complicado, porque nosotros la ración normal de consumo de proteínas es más o menos lo que es tu palma de la mano. Entonces son más o menos 120 gramos en crudo, que se quedarían en 100 cuando lo cocinas o pasas un bistec a la plancha, y esto cuando tú lo digieres, cuando es absorbido, pues realmente solamente quedarán entre 30, 35, 40 máximo de aminoácidos esenciales que puede ser utilizado por el organismo. Entonces, concluyendo ya, vemos que las proteínas son una sustancia que son importantes para nuestro organismo, que hay proteínas de origen animal que son de alto valor biológico,
proteínas de bajo valor biológico, que son las vegetales, pero que de las vegetales, combinándolas adecuadamente, podemos obtener proteínas de alto valor biológico. Y que más o menos la ración de carnes, pollos, pescados para el consumo promedio de una persona está en una ración de 100-120 gramos en crudo, dependiendo de la edad, sexo y talla. Bueno, yo quiero terminar solamente dejándole la frase para el siguiente grupo de alimentos, que es la comida que comes puede ser un medicamento, pero en exceso puede ser un veneno. ¿Qué grupo de alimentos puede ser? Nos vemos el viernes. Espero que les haya gustado. Gracias por estar ahí. Y si tienen algún comentario, por favor, déjenselo ahí abajo. Hasta luego.